Bueno, en este caso vamos a trabajar un ejercicio similar, solo que me parece importante que podamos mirar ahora qué pasaría si ya no trabajamos con un filtro pasa baja, sino vamos a trabajar ahora con un filtro pasa alta, ¿cierto? Mira básicamente cuál es la diferencia para pasar de uno al otro. Se van a dar de cuenta que básicamente la metodología de diseño es exactamente la misma, y que básicamente la gran diferencia o las principales diferencias que se van a dar es en el juego o cocientes de frecuencias, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, cuando calculemos el número n de elementos y en la forma como se calculan las capacitancias e inductancias asociadas a los valores de G1, G2, G3 y así sucesivamente. Entonces, de forma análoga como hicimos el ejercicio anterior, lo primero que vamos a anotar son los datos que nos están dando. Nos están proporcionando tres datos que son fundamentales. El primero es la frecuencia de corte. Nos están dando que es una de 900 MHz. ¿De acuerdo? Lo segundo que tenemos nosotros es la impedancia. Vuelve y juega, RO o ZO, como lo prefieran, que es la impedancia característica de nuestro circuito, que van a ser 50 ohms nuevamente. Ya menos nos están diciendo que tenemos unas pérdidas por inserción de 20 decibeles a 600 MHz. Esto ya nos está dando bastante información y básicamente, entonces, como hemos visto en uno de los ejercicios anteriores, pues tenemos que podemos calcular, lo primero que vamos a hacer es calcular el número de elementos que debería tener eh, nuestro circuito para poder garantizar que tengamos un filtro pasa alta con una frecuencia de 900 MHz y que tenga al menos 20 decibeles de pérdidas por inserción a 600 MHz. Para ello calculamos primero n, recordando que n simplemente es logaritmo en base 10 de, perdón, de 10 elevado a las pérdidas por inserción dividido entre 10, todo menos 1, sobre 2 logaritmo en base 10, y aquí permítanme cambiar el color porque hay uno de los principales cambios, que es simplemente frecuencia de corte sobre frecuencia, ¿sí? En el filtro pasa baja, recordemos que en el filtro pasa baja era el inverso, ¿sí? Era la frecuencia sobre la frecuencia de corte. En esta ocasión, pues tenemos es frecuencia de corte sobre frecuencia. Esto es, antes lo teníamos como omega c, pues sería omega c sobre omega, pero pues el 2pi de arriba se cancela con el de abajo, entonces es exactamente lo mismo. Una vez dicho esto, entonces procedemos a hacer el cálculo. Nos quedaría el logaritmo base 10 de 10 a la, serían 20 dividido entre 10, nos daría 2, ¿sí? El de A vale 20 dividido entre 10 nos da 2, menos 1 sobre 2 logaritmo en base 10 de 900 MHz. Los MHz se van a cancelar con los de abajo, que también van en MHz, sobre 600. ¿De acuerdo? De hecho se cancelan estos ceros, nos quedan 6 novenos y eso nos va a dar 5,66. Vuelve y juega. Hombre, no podemos tener un número de elementos reactivos que no sea un entero, ¿cierto? Debemos tener un entero para poder garantizar que cumplamos con las especificaciones técnicas que nos están pidiendo, ¿sí? Es decir, estas pérdidas y esa frecuencia de operación, pues debemos aproximar siempre por arriba, ¿cierto? Siempre por arriba, ¿vale? Por ende, en este caso n para nosotros va a ser igual a 6. El segundo paso, como ya habíamos visto nosotros, el segundo paso es calcular los valores de G sub k, donde recordemos que los valores de G sub k son 2 seno de 2k menos 1 por pi sobre 2n.
En este caso, n es igual a 6 y por lo tanto k va desde 1 hasta 6. Por lo tanto, tendremos 6 valores diferentes de g sub k. Tenemos g sub 1, g sub 2, g sub 3, g sub 4, g sub 5, g sub 6. Procedemos a calcularlo fácilmente. Simplemente cuando ponemos un valor igual a k1, pues nos va a dar un valor g sub 1 igual a 0,517. Cuando calculamos g sub 2, es decir, este valor de k vale 2, nos debe dar 1,414. Cuando k vale 3, este nos va a dar 1,931. Cuando k vale 4, nos va a dar 1,931. Cuando k vale 5, 1,414. Y este nos debe dar 1,517. Nuevamente, se dan ustedes cuenta que nos da simétrico, es decir, el primer y último valor dan el mismo, el segundo y el quinto valor dan exactamente iguales, y el tercer y cuarto valor dan iguales. Adicionalmente, pues no lo hemos mencionado, pero recordemos que existe un término g sub 0, que es exactamente el gn más 1, es decir, g sub 0 es igual a g6, a g7 en este caso, perdón, y es igual a 1,0. El siguiente paso que vamos a hacer es evaluar los posibles diseños que nosotros tendríamos, ¿sí? Al igual que como lo hicimos en el diseño del filtro pasa-baja, pues tenemos dos alternativas, ¿cierto? Un diseño 1 en el cual vamos a colocar primero un inductor y después un capacitor, y en el diseño 2 haremos lo opuesto. Entonces, diseño 1 tendríamos nuestra señal de entrada, ¿cierto? Aquí nuestra resistencia de la fuente, es decir, nuestra resistencia de entrada, y vamos a empezar. Ojo, importante, recordar, filtro, pasa alta, inductores en paralelo, capacitores en serie, pasa baja, capacitores en paralelo, inductores en serie. Como en este caso estamos trabajando con un filtro pasa alta, el primer elemento que vamos a poner acá y lo vamos a poner en paralelo debe ser un inductor. De lo contrario, si pusiéramos un capacitor, volveríamos a enseñar es un filtro pasa baja. ¿Listo? Entonces debemos poner un inductor, un capacitor en serie, inductor. Profe, ¿cuántos elementos debe tener? Recuerden que nos dio n igual a 6. Eso implica que debemos tener 6 elementos reactivos. En nuestro caso serán 3 inductores y 3 capacitores, ¿cierto? Entonces, así, así, y finalmente la resistencia de carga. Y vuelve y juega. Vamos a calcular cuánto vale L1, cuánto vale C2, cuánto vale L3, C4, L5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, y C6. Otra diferencia fundamental, en este caso, como estamos trabajando para un filtro pasa alta, y noten que ahora los inductores están en paralelo y capacitores en serie, pues las fórmulas que utilizábamos para calcular L y C, pues por supuesto cambian ligeramente. En este caso, las inductancias serían la resistencia sobre el valor de G sub K multiplicado por la frecuencia angular de operación, y las capacitancias serían 1 sobre G sub K por la resistencia por la frecuencia angular de operación. Dicho esto, vamos a calcular L1, que sería RO
sobre G sub 1 omega 0. Van y miran el valor que nos dio de G sub 1, que nos dio 0,517. Nos dio 0,517. Por lo tanto, serían 50 ohmios sobre G sub 1, que es 0,517, por 2pi por 900 por 10 a la 6 Hz. Esto les va a dar 17,08 por 10 a la menos 9 henrios, o lo que es lo mismo, 17,08 nanohenrios. La capacitancia, como les decía, es 1. Aquí debe ser el mismo valor de K, o sea, 2 G sub 2 por RO por omega 0, les va a dar 1 sobre el valor de G sub 2 que nos dio 1,414. Entonces vamos a poner 1,414 por 2pi por 900. Acá era 900, perdón, me comí un 0. Que no se van a confundir, que eran 900. Aquí también, por 10 a la 6. Si hacen esta operación, les debería dar más o menos 2,5 por 10 a la menos 12 faradios, o lo que es lo mismo, de forma análoga vamos a calcular los otros valores. Les debería dar un L3 de 4,58 nanohenrios. Les debería dar un C4 igual a 1,83 picofaradios, un L5 igual a 6,25 nanohenrios y un C6 igual a 6,83 picofaradios. La otra alternativa, ¿cuál sería? La otra alternativa sería arrancar con un capacitor y terminar con un inductor. Entonces vamos a hacerlo. Sería nuestro segundo diseño 2. O la segunda alternativa sería nuestra fuente de voltaje. Vamos a tener, por supuesto, nuestra resistencia. Nuestro primer capacitor sería C1. Vamos a tener nuestro inductor, que ahora es L2. Otro capacitor, C3. Otro inductor, L4. Otro capacitor, que sería C5. Finalmente nuestro último inductor, que sería L6. Y la resistencia de carga, aquí, RS, PS. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular la capacitancia 1, solo que ahora esa primera capacitancia pues se calcula con el valor de G sub 1, ¿cierto? Está en función de G sub 1, y sería 1 sobre G1, debe ver el mismo valor de K, ¿vale? Por R0 por omega 0, un procedimiento muy similar al anterior, y con ello van a llegar a 6,83 picofaradios. De forma análoga, para la inductancia, que va a ser igual a RO sobre G2 sobre omega 0. Bueno, cuando lo calculamos, vamos a reemplazar acá, serían nuevamente 50 ohmios. G sub 2, que ya lo hemos obtenido. Recuerden que G sub 2 es 1,414. Sería 1,414. Y aquí 2pi
por 900 MHz. Y esto les debería dar 6,25 nanohenrios. Si hacen ese mismo procedimiento para los demás capacitores e inductores, les deberían dar los siguientes valores. C3 debería dar 1,83 picofaradios. L4 les debería dar 4,58 nanohenrios. C5 les debería dar 2,5 picofaradios. Y L6 les debería dar 17,08 nanohenrios. Como pueden ver ustedes, cuando cambiamos la posición y arrancamos con un capacitor en vez de un inductor, pues los valores de capacitancia e inductancia cambian y por lo tanto es bueno revisar el procedimiento. ¿Qué vimos entonces? Haciendo, digamos que un paralelo entre lo que es un pasabaja y un pasa alta. ¿Sí? Las principales diferencias son en la forma como calculamos n. Recordemos que en el pasa baja, en esta fórmula, recordemos que acá tenemos una expresión y acá nos queda en términos de las frecuencias, ¿sí? En términos de las frecuencias, en el caso del pasa alta, recordemos que nos queda la frecuencia de corte arriba, frecuencia de corte arriba y la frecuencia a la cual nos dan LA abajo, mientras que acá es al revés, la frecuencia arriba y la frecuencia de corte abajo. Lo otro es en la forma como calculamos las inductancias y las capacitancias E sub K, inductancias y capacitancias E sub K. Son bastante diferentes, entonces tengan presente que miren que es la misma metodología de trabajo, solo que deben estar muy pendientes de estas tres variables que van a utilizar, ¿sí? Que son fundamentales cuando nosotros hacemos el diseño de un filtro. Listo, espero que este video les haya servido, que les permita entender cómo calcular también un filtro pasa baja, porque realmente cuando vamos a los libros, toda la teoría está, cómo calcular un filtro pasa alta, porque toda la teoría está dada para los pasa baja, y a veces algunos libros no nos dicen cómo calcular este, ¿cierto? Cómo hacer esa transición, ¿de acuerdo? Si les gustó el video, por favor déjenme su comentario, si no también, no olviden suscribirse y darle like al video. Muchas gracias.